hoy tenemos temas muy importantes relacionados a la democracia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ha dado algo de certeza? Creo que ha sido muy positivo y por lo menos la gente de la oposición y la gente del oficialismo ha salido muy contenta, ¿no? Cada uno decía, sí, qué bien. He escuchado una voz disonante en otros departamentos. Hay unas ovejitas negras ahí. Sí, pero en general, mira, va a haber TREP. Se ha garantizado el voto en el exterior, el financiamiento. ¿Cómo se garantiza lo del TREP? Brillante, ¿no? Con un crédito. Con un crédito. Con el crédito del COVID que estaba parado ahí. Sí. Bueno, el COVID va a pagar. Y es lo que están cuestionando, ¿no? Pero de algún lado tiene que salir, ¿no? Pues las elecciones se tienen que llevar a cabo y el TREP es mega importante. El TREP es fundamental. Es fundamental, sí. Bueno, entonces el voto del exterior también está garantizado. Creo que por lo menos ahí hay algunas cosas. Lo que todavía no queda muy claro, y sí hay voces disonantes que tienen algo de sentido, es lo de que no estuvo el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, exactamente. Vicente Cuéllar se manifestó al respecto. Nadie confía en ese órgano del Estado. Nada raro que se les ocurra inventarse un amparo o alguna cosa así. Ojalá que no. Bueno, realmente. Se tiene que respetar. Ojalá que no. O ahí sí, pero la única que nos queda es confiar en Dios. Damas y caballeros, este es el tema de hoy. Bienvenidos. Cumbre multisectorial respalda al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral recibió un fuerte respaldo este lunes en la cumbre multisectorial que reunió a representantes del Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos. En el encuentro se aprobaron 15 resoluciones clave para garantizar las elecciones nacionales del 17 de agosto, incluyendo el respeto a la preclusión y la no subordinación del Tribunal Supremo Electoral a otros órganos del Estado. La cumbre también abordó el financiamiento electoral, la depuración del padrón y la obligatoriedad de debates presidenciales, fortaleciendo el proceso democrático rumbo a los comicios. Según lo explicado por Hassan Teufel, las normas deben ser aprobadas y promulgadas antes del 18 de abril, cuando se emitirá la convocatoria oficial para las elecciones generales. Esta noche en Fuego Cruzado. Así que bueno, vamos a saludar rápidamente al diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, para que nos dé sus observaciones, su comentario sobre lo que ha sido esta reunión. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge Luis, Soraya, un cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia de su programa. Fantástico. Tenemos una nota para contextualizar el tema. El Tribunal Supremo Electoral ha alcanzado un importante acuerdo con el gobierno, el poder legislativo y los partidos políticos, estableciendo un total de 15 puntos clave que garantizarán la transparencia y la equidad de los comicios. El presidente del Estado plurinacional, el vicepresidente del Estado plurinacional, el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados y los representantes de las organizaciones políticas y alianzas expresan su respaldo pleno al Tribunal Supremo Electoral. Uno de los compromisos más destacados es la renuncia de los partidos políticos al financiamiento estatal para sus campañas electorales. El Tribunal Supremo Electoral hace un llamado a la Asamblea Legislativa para que aprueben normativas fundamentales, entre las que se incluyen la paridad de género en las candidaturas, la transparencia en el padrón electoral y la organización de debates entre los candidatos. Se insta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a considerar el proyecto de ley de debate público obligatorio para las candidaturas del binomio presidencial hasta antes de la convocatoria a las elecciones nacionales. Muy bien, ahora sí, diputado Alarcón, por favor, denos sus impresiones. Hemos escuchado una voz disonante por ahí, bueno, un par de voces disonantes. Por parte del levismo, por ejemplo, no van a aprobar ninguna de las leyes que se han planteado. Me imagino que con el arcismo y la oposición se va a poder llevar
a que se apruebe todo lo que se ha quedado en la reunión. Pero Vicente Cuéllar manifestaba su preocupación por la no participación del Tribunal Constitucional, es este órgano rebelde que está tratando de, no órgano siquiera, ¿no? Una fracción del órgano judicial en todo caso, que ha entrado en modo rebelde desde las elecciones judiciales o desde su autoprórroga en todo caso, y pues es del órgano que más desconfiamos, o la entidad que más desconfiamos los ciudadanos, los periodistas en general. Díganos sus impresiones, por favor. Mire, el día de ayer el bloque de unidad presentó una serie de demandas, de propuestas y de requerimientos para garantizar elecciones transparentes y bajo el principio de integridad. Y el documento oficial, cuyo adelanto han dado ustedes, prácticamente recoge todas las propuestas, las demandas y los requerimientos del bloque de unidad. Ha sido importante más bien que no hayan ido los usurpadores del Tribunal Constitucional, porque si ellos hubieran ido, probablemente los líderes del bloque de unidad no hubieran asistido a ese encuentro, porque hubiera sido reconocerles una calidad de magistrados de derecho que no la tienen, y hubiera sido más bien empoderarlos y validar la usurpación de funciones que ellos han hecho y darles más fortaleza para que sigan amañando y manipulando los procesos electorales. El Tribunal Supremo Electoral en su momento tuvo un acuerdo, un convenio con ellos, ese es un tema del Tribunal Supremo Electoral, pero más bien fue acertado que no los hubiera invitado, ¿no? Ahí yo creo que ha sido prudente el hecho de que más bien no hayan participado. Ahora, con relación, Jorge Luis, a los temas de contenido y Soraya, los temas centrales es los que hemos rescatado de la preocupación ciudadana. Por ejemplo, se va a hacer una revisión profunda, un saneamiento y una depuración del padrón electoral sobre la base de la metodología planteada por el bloque de unidad. ¿Cuál es nuestra metodología? Que aproximadamente estamos calculando una muestra aleatoria representativa de unos 80,000 registros, de los 4 registros claves para verificar la confiabilidad del padrón electoral. Por ejemplo, 20,000 registros de nacimientos, 20,000 registros de defunciones, 20,000 registros de carnet de identidad, 20,000 registros del padrón electoral biométrico. Y un contraste entre estos registros, porque no nos olvidemos que estos registros son los que alimentan al padrón electoral biométrico. Y de ese contraste y de ese cotejo se van a identificar el nivel de solidez, de confianza y de coincidencia de estos datos que alimentan el padrón electoral, o por el contrario, el nivel de discrepancia y de divergencia. Entonces, en función a esto se podrá verificar lo que dijo el Tribunal Supremo Electoral, que el 2017 la OEA hizo una auditoría al padrón y decía que era confiable en más del 95%. Si es así, en la verificación que se va a hacer con el contraste de los registros, no va a haber ningún problema y se tendrán que hacer pequeñas actualizaciones o depuraciones. Pero si la divergencia es mucho mayor, entonces se va a tener que hacer un trabajo de saneamiento más intenso. Y esto se lo va a hacer con representantes del CUEB, de las universidades públicas, de la Asociación Nacional de Universidades Privadas, delegados de las organizaciones y alianzas que van a competir, y también con los delegados de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas electorales y de derechos humanos. Entonces, es un paso significativo que se ha logrado avanzar. Lo propio con el tema del TREP. El tema del TREP se ha establecido que haya o no haya ley, el TREP sí o sí lo va a llevar adelante el Tribunal Supremo Electoral, porque es un cuarto poder del Estado, y esto lo va a hacer con un sistema propio que ya lo está sometiendo a diferentes ensayos y pruebas, o contratando una empresa internacional que reúna las condiciones de plena confiabilidad. Este es un tema que todavía no se ha definido, pero que los delegados de las organizaciones políticas vamos a participar de todos estos avances en la conformación del TREP para concordar con el Tribunal Supremo Electoral cuál será el mejor camino. El otro tema que ya hay un compromiso firme con el Tribunal Supremo Electoral es de la reconfiguración de las circunscripciones uninominales sobre la base del último censo poblacional, para que se supriman todas aquellas distorsiones que se puedan identificar en relación al peso de la representación campo-ciudad. Esa era otra preocupación que tenían los ciudadanos, y el Tribunal Supremo Electoral, inclusive con las leyes vigentes, puede hacer un trabajo de eliminar o de suprimir esas distorsiones para que el peso representativo de los ciudadanos y electores sea proporcional en todo el territorio del país. Después se ha garantizado el voto. Disculpe, quisiera continuar con ese tema.
por favor, que nos puede explicar cuál era esa distorsión entre el campo y la ciudad en tema de votación. Que había que la cantidad de ciudadanos ¿no? que residían en el campo y que era una cantidad por ahí de población menor a la que había en una ciudad intermedia o en una ciudad capital, estaba configurada de tal manera la circunscripción que con menos cantidad de ciudadanos tú podías tener un representante parlamentario, y por el contrario, en otra circunscripción electoral de una ciudad intermedia, de una ciudad capital, por su forma de configurarla, necesitabas mayor cantidad de ciudadanos y de electores para poder tener una representación parlamentaria. Entonces, con el censo de población ha cambiado de alguna manera también la configuración de la población campo-ciudad. Ese es un tema que ya lo tiene verificado el Tribunal Supremo Electoral sobre la base del último censo y tiene que reconfigurar en base a eso las circunscripciones uninominales. Entonces lo tiene que hacer tomando en cuenta que se tiene que mantener una proporción adecuada para que el peso representativo sea un peso equitativo para todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde radican o donde viven. Con relación al tema del voto en el exterior, ahí ustedes comentaban algo en relación al financiamiento del TREP, pero en realidad era con relación al voto en el exterior, porque el presidente del Estado dijo que como se necesitan dólares o euros para poder cubrir esos gastos de voto en el exterior, él tenía que priorizar el uso de los dólares para pagar la deuda externa, el gobierno, o para comprar el combustible que necesita el país. Pero entonces ahí se le dijo en el debate y al Tribunal Supremo Electoral que el voto en el exterior es una obligación que está en la Constitución y no puede quedar supeditada ni condicionada a ningún crédito, mucho menos a un crédito que no tiene que ver con temas específicamente electorales, como es el crédito para el post-COVID. Entonces, se le dijo que si no se hacen las elecciones en el exterior, todas las elecciones quedan contaminadas y viciadas de nulidad absoluta, porque no se estaría cumpliendo el mandato de la Constitución. La Constitución exige que las elecciones presidenciales tienen que incluir el voto en el exterior y el voto dentro del país. Entonces, lo que sí se ha definido es que se van a hacer todos los esfuerzos de parte de la Asamblea Legislativa para tratar de viabilizar la aprobación de ese crédito y que esos dineros de ese crédito se utilicen para el voto en el exterior, y con relación al TREP se pueda hacer una modificación rápida a la ley para que los recursos de las organizaciones políticas que les financia el Estado se destinen para la elaboración del TREP o de la transmisión rápida de resultados. Entonces, el hecho de que no se llegaría a aprobar este crédito no quiere decir que no se va a hacer el voto en el exterior. Es más, se establece que hay un compromiso del gobierno del financiamiento completo e integral de todas las fases, etapas y acciones que requieren las elecciones generales del 17 de agosto. Entonces eso tiene que estar claro para que no haya confusiones. O sea, no es que se le está quitando la obligación que tiene el gobierno de dar los recursos necesarios para garantizar tanto las elecciones en el exterior como la conformación de la mejor garantía de transparencia, que es el TREP. Después se han establecido como blindajes para evitar los abusos de estos usurpadores judiciales del Tribunal Constitucional, que de la propuesta que nos presentó el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral se han rescatado 2 artículos que asumo que el día de hoy ya los han remitido como proyecto oficial a la Asamblea, donde se establece la plena eficacia y garantía de funcionamiento del principio de preclusión y de la no subordinación del Tribunal Supremo Electoral a ninguna autoridad administrativa ni jurisdiccional, léase 5 autoprorrogados del Tribunal Constitucional, en las decisiones principales y en todas que tome el Tribunal Electoral en las elecciones. ¿De qué decisiones principales estamos hablando? Plazos, habilitación e inhabilitación de candidaturas, cómputo y escrutinio en las mesas de sufragio y en los tribunales departamentales y nacional, y declaración oficial de resultados y realización integral de las elecciones en el exterior y en Bolivia. Entonces, eso va a estar de alguna manera reforzado en el blindaje con estos 2 artículos que han sido prácticamente aceptados por unanimidad en la mesa de concertación el día de ayer.
y el compromiso es que la Asamblea los tenga que aprobar antes de la convocatoria a las elecciones, porque ustedes saben que la ley no puede tener efectos retroactivos. Es decir, si se haría después de la convocatoria, eso ya tendría que regir para las próximas elecciones generales y no para estas. Diputado, Diputado, permítame interrumpirlo. Precisamente en ese punto creo que ahí está el punto caramelo de toda esta historia. ¿Cree usted de que la Asamblea va a llevar adelante esta aprobación? Porque ya hay voces disonantes. Los evistas han dicho que no. Hay alguna gente también de la oposición que ha dicho que no van a aprobar estos créditos, no van a aprobar absolutamente nada. ¿Qué opina usted? Bueno, los evistas están queriendo hacer volar por los aires y dinamitar las elecciones porque como su candidato está inhabilitado y es una persona enferma de poder, tiene una megalomanía de poder, que no acepta el respeto a la prohibición, a la Constitución y a la ley, entonces a ellos ya no les interesan las elecciones, pues lo que quieren hacer es tirar la casa, destruir la casa, porque no puede entrar ni el inquilino, el que quiere habitarla, que es Evo Morales. Entonces eso es entendible. Pero fíjese que del lado de la oposición tenemos que tomar conciencia de que si no tenemos las elecciones generales, no podemos hacer cambio de gobierno y por lo tanto la catástrofe económica e institucional que nos han dejado 19 años de gobiernos del MAS se va a profundizar y prácticamente vamos a llegar a poner al país al borde del abismo con riesgo de perder la democracia. Entonces ese es el tamaño del desafío. Ahora hay un detalle importante, Jorge Luis y Soraya, que ese documento se firmó por los presentes a las 8 de la noche y no estuvieron en ese momento ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el presidente del Senado. Entonces, los vocales del Tribunal Electoral nos dijeron que ellos han dado su compromiso de que van a firmar el compromiso para cumplir las obligaciones que les corresponde como órgano ejecutivo y órgano legislativo. Esperemos que esa firma, el Tribunal Supremo Electoral en el día de hoy les iba a mandar el documento y esperemos que cuanto antes estén las firmas del presidente, vicepresidente y presidente del Senado para dar certeza de la vigencia plena de este acuerdo por la democracia, especialmente en los temas que tienen que ver con los compromisos legislativos y con los compromisos ejecutivos, ¿no? Entonces, es vital dar cumplimiento de buena fe y completo a este acuerdo, porque de ello depende que se lleven adelante las elecciones en condiciones de transparencia y en condiciones de integridad, como exigen las normas internacionales y la propia Constitución. ¿Qué pasa si no se realiza esa firma? Si el presidente del Senado dice no voy a firmar. Bueno, quiere decir que ellos están contribuyendo a más bien a no dar certidumbre y certeza de llevar elecciones limpias y transparentes. De alguna manera estarían saboteando y boicoteando las elecciones generales y la propia democracia, porque, repito, sin elecciones generales en las condiciones de transparencia y de integridad, prácticamente se puede perder la democracia en el país y prácticamente no estarían dando cumplimiento a su palabra empeñada. Ellos se han comprometido en la mañana, en la cumbre, de que obviamente iban a apoyar todas las determinaciones que surjan por consenso. Prácticamente han sido consensos unánimes. En el único tema donde ha habido dos organizaciones que no estaban de acuerdo era que se utilice los recursos de los partidos políticos para el financiamiento del TREP. Pero eso está sujeto a una modificación legislativa y el Tribunal Supremo Electoral señaló que aunque no existe esa modificación legislativa, igual el órgano ejecutivo tiene que garantizar esos recursos, porque la prioridad número uno para el país en este momento es la prioridad de llevar adelante elecciones limpias, transparentes y que respeten a plenitud la soberanía popular expresada en el voto en las urnas. Es la prioridad para todos los bolivianos, porque si no el país entra al abismo, entra al precipicio y sería un desastre total donde la situación económica se empeoraría y ni qué decir del estado de caos y de anarquía que prácticamente ya está la institucionalidad en este momento en Bolivia. Hablemos un poco más acerca de las leyes que tienen que ser aprobadas para darles certeza, pero también si usted considera que Andrónico Rodríguez podría tomar la determinación de cumplir con las exigencias que vienen desde el trópico de boicotear con las elecciones. ¿Usted lo ve capaz, a pesar de que Andrónico se muestra como una figura conciliatoria, una figura que busca la no confrontación, o por lo menos eso es lo que expresa en sus discursos? Mire, si él asume el juramento de cumplir la Constitución,
cuyo contenido esencial es el respeto a las bases de la democracia, y uno de ellos es llevar adelante la renovación de los órganos y de los poderes del Estado a través de elecciones limpias y transparentes, no tendría ninguna razón para no cumplir el compromiso y no respetar su juramento de cumplir y de no violar la Constitución. El tema central está que toda medida que se haga para coadyuvar y llevar adelante en condiciones adecuadas las elecciones presidenciales es un deber que tenemos todos los legisladores, senadores y diputados, y deberíamos estar enfocados en ello. Hay 2 de las 4 leyes que están propuestas por el Tribunal Electoral. Yo le diría que hay 2 que son blindajes importantísimos que no las podemos pasar por alto. Una de ellas es precisamente la que tiene que ver con la incorporación en la garantía del juicio de responsabilidades de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Si el fiscal general del Estado, que no está mencionado en la Constitución, tiene esa garantía, con cuánta mayor razón la deberían tener los vocales electorales. Presentaron el proyecto Jorge Luis y Soraya el año pasado. Sí, vienen pidiendo. Sí, hace rato, ¿se acuerdan de esto? Sí, lo tuvimos a Tawichi, también él exigió eso como una de las necesidades fundamentales para llevar el proceso electoral. Sí, yo fui el diputado primero y el único que el 18 de noviembre pidió la reposición porque se venció el año legislativo en que se presentó el proyecto. Sin esa reposición no hubiera podido correr trámite. Ya he viabilizado con eso el trámite, pero está durmiendo en el cajón de la presidenta de la Comisión de Constitución que responde al presidente Arce. Lo importante de la firma del presidente Arce es además que él está prácticamente ya declarado de candidato presidente. Entonces, el más interesado en demostrar que quiere hacer un juego limpio en las elecciones presidenciales es él por su propia candidatura, y él tiene que instruirles a sus diputados y a sus senadores de que viabilicen todas las leyes que está requiriendo el Tribunal Supremo Electoral. Entre las principales, esta de darles la garantía del juicio de responsabilidades, que es muy sencilla y se debería aprobar en las próximas 2 semanas. La otra, la que van a mandar el día de hoy los vocales del Tribunal Supremo para blindar frente a cualquier intromisión, como lo ha hecho el Tribunal de facto constitucional con las elecciones judiciales. Para evitar ese escenario de catástrofe, de caos, de anarquía, se tiene que blindar con ese proyecto que lo van a mandar el día de hoy. Y hay otras 2 que son o 3 complementarias. Una que tiene que ver con los debates del binomio presidencial, donde se han comprometido que aunque no saldría esa ley, igual se van a presentar los candidatos que compitan a todos los debates que organiza el Tribunal Supremo Electoral con los medios de comunicación y con otras instituciones de la sociedad civil. Pero la idea es aprobar esa ley para que sea obligatorio y sin excusa y sin pretexto ir a un debate para los binomios presidenciales. Después, la otra complementaria tiene que ver con estas modificaciones para que los recursos destinados a los partidos políticos se puedan utilizar en la conformación del TREP, y otra ley complementaria que tiene que ver con la equidad o la paridad de género en el tema de los binomios presidenciales. Eso presentó el Tribunal Supremo Electoral, y ese es un tema de la equidad de género que se tiene que ver en relación a ese alcance con el debate legislativo que corresponda. En el tema del crédito del COVID, yo tengo la información de que eso fue aprobado en la Cámara de Diputados, a la cual yo pertenezco, pero fue rechazado por el Senado. Si fuera ese el caso, que tengo esa información, digamos, preliminar, si ese fuera el caso, es Choquehuanca el que tiene que convocar al Pleno de la Asamblea para que la Asamblea en el Pleno decida si ese crédito en definitiva es aprobado o no, y si parte de esos recursos van a ir al voto para garantizar y asegurar el voto en el exterior. Ese tema entonces depende del vicepresidente, y por eso es importante que él también firme el compromiso que no estuvo en el cierre del día de ayer, ¿no? Diputado, le queremos agradecer un montón. Realmente ha sido muy importante conocer y aclararnos varias de las dudas y confusiones que existieron. Yo soy el agradecido. Un cordial saludo, Jorge Luis, Soraya, y estoy a sus órdenes para próxima información.